Los esvotos iconográficos son sin duda, como decía, los más llamativos por su interés también artístico, patrimonial, y en cierta manera también son los que mejor se han conservado, que ya por eso, bueno, aunque no siempre, porque algunos vemos algunos lienzos que están por ahí en algunos santuarios, incluso santuarios famosos que están todos rotos, agujereados, recortados. Creo que en algunos se llevaba la imagen del santo, la recortaban como reliquia, y falta en una esquina todo, hay un trozo de lienzo y demás, que quizá pues algún día también merecieran una pequeña restauración, porque algunos diríamos que son interesantes, ¿no? Bueno, dentro de los esvotos iconográficos he hecho 3 grupos, como vemos: esvotos modelados, esvotos pintados y fotográficos. Los esvotos modelados más conocidos y populares son los famosos esvotos de cera, modelados en cera, que también eran muy baratos y se producían a veces en los mismos santuarios. En algunos museos podemos ver los moldes que se usaban, moldes de escayola, donde se echaba un poco de cera y se hacían esvotos de todas las partes del cuerpo normalmente. Por eso algunos los llaman esvotos anatómicos también, porque estos esvotos tienen también una tradición muy larga. Los encontramos ya en Egipto, en Roma, en Grecia, hechos de diferentes materiales. En el Mediterráneo la cera se ve que se usaba menos por el calor y se usaba más en barro, en cerámica, barro cocido, o ahora actualmente en metálicos. Por ejemplo, en Grecia se siguen vendiendo en muchos santuarios pequeños esvotitos metálicos, que aquí, por ejemplo, en Castilla y León son más raros. De todas formas, aquí también podemos ver esvotos en otros materiales, por ejemplo en madera, una mano de madera, que el Cristo de las Batallas de Toro. Esvotos metálicos, como digo, en general en Castilla y León no fueron muy usuales, pero sí que los hay, ¿no? O esvotos más curiosos, como estos aviones de Sonsoles de Ávila, que parece ser que tienen que ver con el campo de aviación que hubo al lado del santuario en la Guerra Civil, ¿no? Y que no se sabe muy bien porque no se ha conservado la inscripción, pero la tradición oral dice que algún piloto que estuvo a punto de matarse en el aterrizaje y se salvó milagrosamente gracias a la Virgen de Sonsoles, pues se dedicó a uno de estos 2 aviones. Hay también un barco y demás, ¿no? Bueno, este tipo de esvotos, ya digo, pues tiene también una gran tradición y se han seguido utilizando. Hay testimonios medievales, incluso restos medievales. En Francia incluso llegaron a hacer de queso, además de ceras, y con moldes de queso. En una excavación que hicieron en un lago en Francia, y luego hay testimonios literarios que hablan de esto, ¿no? Que se consideraba todavía una costumbre pagana, una visita que se hacía anualmente a un lago donde arrojaba la gente ropas y también esvotos de este tipo, y que lo persigue algún santo que escribe que esto. En mi libro creo que en la obra que recojo algún testimonio de estos, ¿no? Es decir, que los esvotos modelados pues adaptaban un poco a las posibilidades de cada zona o región. Los esvotos pintados son los más llamativos e interesantes, y comienzo con los retratos, que fue una de las sorpresas que yo fui descubriendo a lo largo del recorrido, la gran cantidad de retratos, esvotos que había en Castilla y León. Porque quizá teníamos una idea más del esvoto narrativo de pequeñas escenas, que veremos luego, pero la cantidad de retratos que encontré fue muy llamativa, ¿no? Empezando por el retrato piadoso, que se inspira en la tradición medieval del comitente o donante que aparece arrodillado ante la Virgen. En esa imagen lo que vemos es un cuadrito del Museo de Valladolid de un pintor conocido del siglo XV, Rodríguez de Toledo, y vemos una escena pues preciosa, ¿no? Que vemos al matrimonio de donantes arrodillado ante la Virgen con una santa, parece que es Santa Catalina, que les acompaña, ¿no? Bueno, pues este modelo de retablos, que se hace muy frecuente en el siglo XV y XVI, va a ser también frecuente en los esvotos, en los esvotos más antiguos sobre todo. Vemos aquí 2, uno está en San Lázaro de Palencia, aunque realmente en su origen estuvo en el Hospital de San Juan de Dios, que estuvo junto a la iglesia, ¿no? El santo al que se ve ahí es San Juan de Dios, que curiosamente no era santo en esa época todavía, porque es un esvoto de muy principios del siglo XVII. El otro es de un pueblo de Ávila, la Virgen del Cubillo, y vemos cómo el personaje está también arrodillado y con las manos juntas,
en esa actitud del esboto piadoso. Este tipo de esbotos pues incluso se da entre las clases acomodadas, como eran los letrados de la Chancillería de Valladolid. Este está en la iglesia de las Angustias. No está en la iglesia propiamente y es difícil verlo porque está en uno de los salones de reuniones. Pero bueno, si alguno tiene interés especial, amablemente os suelen enseñar, ¿no? Es curioso porque 5 letrados sufrieron un accidente visitando un pozo de nieve, las tablas que lo cubrían se rompieron y cayeron abajo. Pero gracias a la Virgen de los Cuchillos, que es como la denomina ahí, parece ser que era el nombre tradicional hasta incluso comienzo del siglo XX, creo, ¿no? Algo así, pues se salvaron y le dedican este esboto con sus retratos ahí, de tipo, siguiendo este modelo de retrato piadoso. En el siglo XVIII, sobre todo, se generaliza un tipo de retrato bizarro, que ya veo aquí, retrato que sigue el modelo que se había generalizado ya en esa época, siguiendo quizá los modelos popularizados del Renacimiento italiano, ¿no? A través de los numerosísimos retratos de este tipo, sobre todo podemos seguir incluso la moda femenina, ¿no? Cómo va evolucionando, de principios del siglo XVII, el de esta mujer con su precioso vestido azul ahí, que es del Santuario de la Velilla, de León, el del centro, que es de Valdesalce, de Torquemada, y el otro que es ya de la Virgen de Alconada de Ampudia, que es ya de 1803, es decir, que ha llegado la moda francesa. Vemos que ha cambiado totalmente del vestido camisero que se populariza en España, pero es curioso cómo hasta los pueblos llega muy pronto este cambio de moda. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de vestimenta tradicional hay que tener en cuenta que lo que llamamos a veces vestimenta tradicional coexistía con las últimas modas de la corte e incluso internacionales, como es en este caso la moda francesa, que ya se difunde por todos los países, por lo menos del occidente europeo. Y claro, el retrato infantil es también abundantísimo. El retrato infantil es lógico que lo sea, porque los niños eran quizá quienes más peligro de muerte corrían, quienes más accidentes a veces sufrían, y bueno, pero antes del niño propiamente estaba la madre con el niño. Vemos en ese retrato de Santa Casilda, que era una santa especializada, diríamos, en madres, y sigue siéndolo, porque mucha gente sigue yendo al santuario de la Bureba, y vemos a la madre con el niño, que después de varios fracasos ha conseguido tener. Entonces, este tipo de retrato, aunque aquí solo presento uno, pero hay bastantes, en que se retrata a la madre con el niño, dando gracias al santo. En este caso, además de a Santa Casilda, que falta, en ese hueco que se ve, lo han cortado, pero al otro lado está, creo que es San Vicente Paulo, ¿no? Sí. Paula, perdón, sí, gracias. Al que también era devota esta mujer, que era de Vizcaya, si no mal recuerdo, y le dedica también a él su esboto, ¿no? Bueno, este tipo, lógicamente, están cargados también de mucha sentimentalidad, porque generalmente se cuenta cómo después de varios intentos, varios niños, varios bebés muertos, etcétera, han conseguido por fin el ansiado hijo y tal. En el otro retrato vemos ya el retrato del niño solo, estaba en la Peregrina de Sagún, ahora está en el museo, se puede ver en el Museo de las Benedictinas, y vemos el típico retrato del niño cargado de amuletos, que bueno, en el fondo sigue un modelo que era culto, porque en el libro también allí presento como quizá el más conocido es el del príncipe Felipe Próspero, de los reyes de España, al que le cargaban de amuletos, y hay un famoso retrato en que aparece con ellos, porque temían, cosa que llegó a suceder, que muriera de niño y se malograra la sucesión al trono de España, ¿no? Aquí se ve muy bien la gran cartela donde se narra toda la historia de esta, ¿no? Es decir que, como decía antes, en los esbotos es muy importante la parte narrativa. Por eso en mi trabajo intenté, creo que casi lo conseguí,
transcribir todos los textos. Aunque para quien se ponga a leerlo puede ser una pesadez, pero bueno, se lo puede saltar quizá o leer un poco por encima, porque además hice transcripción filológica, es decir, señalando los finales de línea y demás, pero bueno, me parecía interesante dar testimonio de que el texto es muy importante y también nos ayuda a entender la cultura escrita popular, diríamos, que ha sido más importante de lo que a veces se piensa. Es cierto que había mucho analfabetismo, pero también es cierto que la escritura se usaba mucho, incluso entre las clases populares, y había gente que sabía leer y que hacía ese servicio también a otros, aparte de que hubiera profesionales que se dedicaban desde escribir cartas de amor, a escribir todo tipo de textos, leer, etc., que yo todavía conocí en mis años cuando empezaba mi carrera pedagógica en Canarias, que había allí en Las Palmas de Gran Canaria, había un par de tenduchos, estos estilo de zapatero, a entrada de una casa, de escribanos en el centro de Las Palmas, que hacían documentos para los campesinos que iban a solucionar sus papeleos a Las Palmas. Y se anunciaban allí como que hacían todo tipo de instancias, peticiones, solicitudes. Estoy hablando de 1980, por ahí. Entonces, supongo que luego desaparecería ya. Pero todavía hacían, y lo hacían además a mano, con una caligrafía muy, muy bonita, ¿no? Bueno, pues los retratos infantiles son, como digo, muy abundantes y en el siglo XIX, además, algunos son obras estimables, de una cierta calidad, que reflejan por ejemplo, es uno de los que yo destaco, que está en el Santuario de la Virgen de las Herosas de Montealegre, y que es un precioso retrato de niña, bueno, pues muy expresivo, y los hay de todo tipo. Lógicamente, aquí vemos ya que hemos pasado de los amuletos, hemos pasado a lo anecdótico, es un retrato más secular, diríamos. La niña está con un racimo de uvas ofreciendo una uva a la Virgen, en una actitud más romántica, diríamos sentimental, si se quiere. Junto al retrato propiamente dicho, encontramos también numerosos retratos en que junto a la figura del oferente, que suele aparecer en primer término destacado, aparece la escena, como al fondo, del accidente que causa todo. Vemos, por ejemplo, en uno de ellos, de Sepúlveda, en la derecha, el niño que cae de la muralla de Sepúlveda y se estrella contra el suelo, justo al lado de la ermita de la Virgen del Buen Suceso, que lo resucita. Dice así textualmente, que lo resucita. Ya digo que en aquella época, por otra parte, se comprende que muchas veces se daba por muerto a personas que estaban inconscientes y demás, o quizá, si uno es realmente creyente, ¿por qué no creer en el milagro, ¿no? Que ha resucitado el niño? Pero en los esbotos a veces se habla de que resucitó, o que le llevaron a la iglesia después de no sé cuántas horas, o al día siguiente. En el del centro es un accidente de una corrida de toros. En la zona de Ávila y Salamanca hay muchos santuarios que tienen una plaza de toros al lado. Todavía, no sé si se siguen haciendo, creo que en algunas sí se siguen haciendo por lo menos capeas. Y en este caso es la Virgen del Soto de un pueblecito de Ávila, de Aldehuela, de la zona de Piedrahíta, donde se ve, el cuadro está en muy mal estado, ya digo que algunos están conservados un poco lastimosamente. Sí, este está enrollado, porque eran de los que solo se llevaba una especie de medio marco arriba y abajo y se enrollaban. Y se ve como el toro voltea a esta persona y luego se salva y está ahí, en este caso, con un retrato piadoso, arrodillado ante la Virgen. En este otro vemos uno de los famosos esbotos del santuario de Valdejimena, famoso también porque es uno de los que más popularidad adquirieron por toda Castilla y León, ya que todos los años algunas personas del santuario o devotos salían por todo Castilla y León haciendo una especie de peregrinación para recoger ofrendas y vendían retratos de la Virgen de Valdejimena, que he encontrado, por ejemplo, hay unos que eran pintados sobre un cristal, por ejemplo, en Carbonero. Hay esto de la Virgen de Valdejimena, que hace aquí por alguno que lo compró, algún
devoto de este santuario y lo donó luego allí, dentro de esta tradición del esvoto cultual de llevar imágenes para adorno de la iglesia y para ensalzar el culto. Bueno, la Virgen de Valdejimena era especialista en curar a los mordidos por perros rabiosos, y entonces aquí se ve el perro, efectivamente, que está mordiendo. Hay unos cuantos esvotos en la iglesia, el perro mordiendo al oferente, que se salva y no sufre la terrible... Dejando los retratos, pasamos a los esvotos más de carácter narrativo. Son aquellos que presentan escenas que, diríamos, si el retrato nos presenta al devoto ya en su plenitud, recuperada, curado y feliz, aquí se nos presenta al devoto en el hecho del dolor, es decir, en el momento en que todavía no ha salido. Luego hablaremos del final feliz, que hablaba también Vallejo Nájera, que representa el esvoto, ¿no? Pero todavía no ha salido, está en el hecho del dolor. Vemos en estos esvotos que a veces se denominan popularmente de alcoba, porque se representa efectivamente al enfermo en una alcoba de la época. Vemos las camas estas con doseles y demás, y debajo pues se suele contar una cosa muy importante, porque la Iglesia lo exigía desde el Concilio de Trento, y es que el enfermo estuviera desahuciado. Es decir, que antes era obligado, para poder considerarlo milagro, curación milagrosa, que antes lo hubiera visitado un médico y el médico hubiera considerado que no tenía cura humana posible. Y se suele hacer constar. Y esto se debe a que desde el Concilio de Trento, la Iglesia, luego hablaremos un poquitín a hablar de los milagros de santuario, la Iglesia se puso más rigurosa, y ya no era como la Edad Media, que todos los milagros valían, sino que había que documentarlos, de dónde habían sucedido, en qué año, y a ser posible, si era por enfermedades, que no era por un accidente que todo el mundo lo viera, además, pues que un médico lo desahuciara.